Llevó 14 años guardada en un cajón. Cuando finalmente llegó a la televisión, en 1997, la crítica dijo que estaba llena de errores. El público no le hizo caso. Y lo que ocurrió dentro del equipo de producción ese año fue algo que Globo tardó décadas en no poder ocultar del todo. Hecho 1. La sinopsis de Por Amor existió 14 años antes de que alguien la filmara. Y la pregunta que usaron para venderla al público en 1997 era también la respuesta a por qué el autor la había guardado tanto tiempo. Manuel Carlos escribió la sinopsis en 1983, pero, involucrado con otros proyectos, retrasó la producción durante más de una década. La telenovela finalmente llegó al horario estelar de Globo en 1997. El eslogan de la campaña publicitaria fue una pregunta directa: ¿qué serías capaz de hacer por amor? Y la inspiración que mantuvo toda la esencia de la historia, según el propio autor, fue el único amor que considera absolutamente incuestionable: el amor de madre. Una historia guardada 14 años, lanzada con una pregunta cuya respuesta el espectador ya conoce, sobre el amor que nadie discute. Hecho 2. La madre y la hija, que el espectador vio en pantalla en Por Amor, eran madre e hija en la vida real. Y la apertura de la novela se hizo con fotos del archivo personal de las actrices. El casting de Regina Duarte y Gabriela Duarte fue una decisión creativa deliberada. Gabriela contó que trabajar con su madre fue hermoso y complicado al mismo tiempo. Tiene toda una cuestión de identidad que fui trabajando a lo largo de la vida, dijo. También reconoció el confort de trabajar al lado de alguien en quien confía profundamente. En los foros de la época, circuló el rumor de que Gabriela había sentido la presión de trabajar bajo la sombra de su madre, aunque ella pública y consistentemente habló del rodaje en términos positivos. Las fotos de la apertura no eran del archivo de producción, eran del álbum familiar. Hecho 3. Eduardo Moscovis quería el pelo largo para su personaje. El director dijo que no. Moscovis encontró una solución que el director no descubrió hasta que ya era demasiado tarde. El director, Paulo Ubiratán, consideró que el pelo largo no coincidía con el estilo limpio de un piloto. Sin el conocimiento del director, y con ayuda de la diseñadora de vestuario y del maquillador, Moscovis se afeitó el pelo alrededor de la cabeza para que, con una gorra puesta, pareciera corto. En la primera grabación, Ubiratán creyó que el actor realmente se había cortado el cabello. Solo se dio cuenta de la trampa cuando Moscovis se quitó la gorra. El personaje terminó adoptando el pelo largo. El pelo largo de Nando, que el espectador vio durante toda la telenovela, existió porque un actor decidió que su personaje lo merecía más que la opinión de quien lo dirigía. Hecho 4. El personaje de María Eduarda generó tanto odio entre el público que le abrieron un sitio web en su contra y, según los rumores de la época, Manuel Carlos llegó a considerar matarla. El personaje interpretado por Gabriela Duarte provocó tal controversia que fue creado un sitio web con el espíritu de odio a Eduarda. Los espectadores hacían campaña activa en internet pidiendo la muerte del personaje. Lo confirmado es que la presión existía, era real y estaba organizada. Lo que no tiene fuente oficial es que la muerte del personaje haya estado en los planes concretos del autor. En 1997, con internet apenas entrando en los hogares de Brasil, el público de Por Amor ya estaba organizando campañas en línea para influir en el destino de un personaje de telenovela. Eso no era la norma, era el futuro de cómo el público iba a relacionarse con la ficción. Por Amor llegó antes de que alguien supiera que eso era posible. Hecho 5. La escena del intercambio de bebés de Elena y César generó una controversia que salió de las pantallas hacia los hospitales. La escena fue uno de los momentos más polémicos de toda la telenovela. Causó inquietud e incomodidad entre los médicos, que la debatieron públicamente y cuestionaron la verosimilitud del procedimiento tal como fue representado. Una escena de telenovela que los médicos debatieron públicamente. Eso no ocurre todos los días. Hecho 6. En 1997, en el horario estelar de Globo, Por Amor mostró la bisexualidad masculina de forma explícita. Y en ese mismo año, mostró el racismo desde adentro de una familia. El personaje Rafael, interpretado por Odilon Wagner, era un hombre casado que tuvo una relación con otro hombre, siendo uno de los primeros tratamientos explícitos de bisexualidad masculina en ese horario de Globo. Al mismo tiempo, la telenovela abordó el racismo a través del drama de Marcia, esposa de un hombre blanco que no admitía tener un hijo negro. Cuando quedó embarazada, Marcia terminó separándose. El nacimiento de un bebé blanco continúa la discusión, con escenas donde la gente confundía a Marcia con la niñera de su propia hija. Una telenovela sobre el amor maternal en el horario estelar brasileño de 1997
Incluía bisexualidad masculina y racismo sistémico dentro de una familia. Esos dos temas conviviendo con la historia de Manuel Carlos sobre el amor incuestionable de una madre son la señal de que Por Amor no era una telenovela sobre una sola cosa. Era una radiografía de lo que Brasil callaba en ese momento. Hecho 7. El escenógrafo de Por Amor decidió que toda la telenovela iba a tener los colores de la Toscana italiana, y lo cumplió en los 152 ambientes que construyeron. Raúl Travassos quería hacer toda la telenovela con la atmósfera de esa región italiana, en tonos marrón, terracota y arena. Todos los escenarios, incluida la decoración, respondían a esa paleta. La producción completa requirió más de 70 actores, 15 locaciones al aire libre en Río de Janeiro, 2 fuera de la capital y una ciudad escénica completa en Estudios Globo. 152 ambientes con la misma paleta de color. Una coherencia visual de esa escala en una producción diaria de televisión es extraordinaria. El espectador brasileño de 1997 vio cada tarde los colores de la Toscana italiana sin saberlo. Hecho 8. Por Amor grabó escenas dentro del Orient Express de verdad, no en una réplica, en el tren real. La telenovela tiene escenas grabadas en el Expreso de Oriente, el famoso tren que conecta Europa Occidental con el sudeste asiático, donde aparecieron los personajes de Helena y Atilio. Una producción brasileña de televisión diaria llevó a su equipo y a sus actores a grabar dentro de uno de los trenes más legendarios del mundo. La paleta de la Toscana en 152 ambientes de estudio y el Oriente Express real en Europa. Esa combinación define lo que fue Por Amor como producción. Una telenovela que no se conformó con simular el mundo, fue a buscarlo. Hecho 9. Por Amor fue transmitida en aproximadamente 40 países, incluyendo Camerún, Togo, Rumania, Turquía y Rusia. Y en ese mismo año, ganó el premio de la crítica como mejor telenovela, aunque la crítica no siempre la había tratado bien. La APCA la eligió mejor telenovela de 1997. Cecilia Dassi fue premiada como la revelación del año en televisión. Sin embargo, en octubre de 1997, cuando se estrenó, la Folha de Sao Paulo publicó una reseña titulada Por Amor intenta conquistar con errores. El público no coincidió con esa lectura. La telenovela también impulsó canciones como Palpite, Só Você, Fora da Lei y Per Amore, entre las más ejecutadas en la radio ese año, con una banda sonora que incluyó a Fábio Jr., Djavan, Roberto Carlos, João Bosco y Ed Mota con Rita Lee. La Folha la llamó llena de errores en octubre. En diciembre ganó el premio de la crítica, el mismo año. Hecho 10. 2 actores fueron acreditados en la apertura de Por Amor y nunca aparecieron en pantalla. Una actriz fue vetada por Globo décadas después de que terminó. Y en los créditos secundarios de 1997 estaban 2 figuras que el público brasileño iba a conocer muy bien en los años siguientes. Eduardo Martini fue seleccionado para el personaje Patiño, pero el personaje quedó fuera de la historia. Lo mismo le ocurrió a Marlí Bueno, elegida para un papel que dejó de existir. En el otro extremo, Murilo Benicio y Carolina Dickman figuran en los créditos de la producción en papeles secundarios. Murilo interpretó a Leonardo, uno de sus primeros grandes personajes en ese horario. Carolina Ferraz, quien tuvo un papel más visible, no tuvo su contrato renovado por Globo en 2017, y meses después, inició una acción laboral contra la cadena, alegando que su carga de trabajo equivalía a un contrato CLT. Tras el proceso, quedó como persona no grata en los bastidores del canal. Hecho 11. El director Paulo Ubiratán murió el 28 de marzo de 1998, mientras Por Amor todavía se grababa, y los autores le rindieron homenaje dentro de los capítulos finales de la misma telenovela. Ubiratán falleció a los 51 años de un infarto. En ese momento, era el director general de la producción. El día en que murió, se emitió el capítulo 144. Fue reemplazado por Ricardo Waddington, quien ya integraba el equipo. Manuel Carlos y los autores decidieron que el cierre de la historia que Ubiratán había dirigido le rendiría homenaje dentro de sus propios capítulos finales. Murió en el capítulo 144. La telenovela lo despidió desde adentro, en los capítulos finales. Eso no estaba en ningún guión. Dato bonus. La noche del capítulo 144. La actriz Paula Burlamaqui reveló en un podcast décadas después de la muerte de Paulo Ubiratán que el director murió mientras tenía relaciones sexuales. El infarto ocurrió en ese momento. Este dato circuló en medios brasileños tras la revelación de Burlamaqui. Nunca hubo un desmentido oficial de Globo, pero tampoco una confirmación institucional de la cadena. Los medios lo trataron como el testimonio personal de alguien que conocía el entorno. Lo que Globo comunicó en su momento fue únicamente la causa médica, un infarto fulminante. El director de una telenovela llamada Por Amor
murió en un acto de amor. Ubiratán había dirigido una historia sobre lo que las personas son capaces de hacer por amor. El eslogan que habían elegido para lanzarla era una pregunta directa. ¿Qué serías capaz de hacer por amor? Y él murió esa noche, sin que nadie dentro de Globo encontrara la forma de contarlo completo. Décadas después, lo contó una actriz en un podcast, y esa es la única razón por la que hoy sabemos que la ironía existe. Por amor llegó en 1997 con una pregunta. ¿Qué serías capaz de hacer por amor? Su propio director respondió esa pregunta sin saberlo, y esa es la razón por la que este guión termina aquí. Si este canal es donde quieres seguir viendo de otra forma lo que creías que ya conocías, activa el botón de suscripción que te está esperando, y cuéntanos en los comentarios qué significó por amor para ti.